Hola, Dios te bendiga. Una vez más estamos de regreso con otra interrogante relacionada con este tema importantísimo que es el tema de la Trinidad. Y el tema de hoy lleva por título ¿Debemos adorar al Espíritu Santo? Es una de las interrogantes que plantean nuestros amigos antitrinitarios, y ellos enseñan que en la deidad solo existe la persona del Padre y el Hijo. Y de estas dos personas, solo el Padre es el único Dios verdadero, y Jesús es Dios por haber sido engendrado, literalmente, nacido del Padre. Y que el Espíritu Santo no es más que o bien la persona divina de Cristo, la naturaleza divina, podríamos decir, de Jesús en su forma espiritual, que se separa de su cuerpo físico humano y viene aquí a la tierra. O bien el Espíritu del Padre. Ellos creen que no existe una tercera persona en la deidad. Y bien, de esta manera ellos creen que solamente hay que adorar a dos personas, al Padre y al Hijo. Y se valen de citas como las que voy a presentar ahora a continuación. Por ejemplo, la primera declaración es un texto bíblico y aparece en Apocalipsis capítulo 5 versículos 13 y 14. Dice ahí, hablando de la adoración celestial: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y esta expresión, que vive por los siglos de los siglos, es aplicada tanto al Padre como al Hijo en el libro de Apocalipsis. Ahora, dice ahí al que está sentado en el trono y al Cordero, se menciona solamente a dos personas. Y las siguientes citas del Espíritu de Profecía, por ejemplo, Conflicto de los Siglos, página 484, párrafo 2, dice: fue por intermedio de Cristo, por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. Más adelante continúa y dice: y todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre. En 1890, en Patriarcas y Profetas, página 14, párrafo 2, leemos: el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo, y a Él, o sea, al Hijo de Dios, así como a Dios, en este caso se refiere al Padre, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Así que el homenaje y la lealtad, según esta cita, debía ser tanto al Hijo como a Dios el Padre. En 1898, en la revista El Instructor de la Juventud, 7 de julio de 1898, párrafo 1 y párrafo 2, en el párrafo 2 leemos ahí que dice literalmente lo siguiente: solo el Padre y el Hijo deben ser exaltados. Y esta es quizás la declaración más significativa para ellos, porque dice textualmente eso: solo el Padre y el Hijo deben ser exaltados. Y es una cita bastante enfática. Dice ahí que solo el Padre y el Hijo, no se menciona a nadie más. Nadie más aparentemente debe ser exaltado si nos guiamos solo por esta declaración. Y en 1906 también aparece una cita en la Review Herald, 5 de abril de 1906, párrafo 7, dice: el Señor Jesucristo era el comandante de las inteligencias celestiales, y el homenaje de adoración de los ángeles fue recibido por él como su derecho. Esto no fue un robo a Dios. No fue un robo a Dios, porque Jesús, al igual que Dios su Padre, tenía toda la plenitud de la naturaleza divina y con todo derecho merecía la adoración, así de la misma manera en la que era adorado Dios el Padre. Y ellos están de acuerdo con estas declaraciones, pero la conclusión a la que llegan es que solamente hay dos personas, el Padre y el Hijo, y solo ellos dos deben ser adorados. Y son bastantes punzantes, podríamos decir, en este punto, al señalar de que solo el Padre y el Hijo deben ser adorados, solo existe la persona del Padre y el Hijo. Usted no puede señalar una sola cita del Espíritu de Profecía, ni un solo texto en la Biblia que diga que debemos adorar al Espíritu Santo. Y usted no puede señalar tampoco que ni en la Biblia exista un solo pasaje donde se explique que el Espíritu Santo tiene un trono. Y esto parece ser bastante
fuerte el argumento y algunas personas no tienen la manera de responder a esto. Bien, estas declaraciones son citadas muy a menudo por nuestros amigos antitrinitarios para sostener que solo existen dos personas en la divinidad que deben ser adoradas con todo derecho. Solo debemos adorar al Padre y al Hijo, eso dicen nuestros amigos antitrinitarios, ya que para ellos adorar al Espíritu Santo como una persona separada y distinta del Padre y del Hijo, para ellos eso sería idolatría. Ahora, ¿existe alguna prueba, alguna evidencia en las Escrituras, en la inspiración, que nos ayuda a resolver esta cuestión? La pregunta es, ¿debemos adorar al Espíritu Santo o tal acción sería idolatría? Vamos a ver. El primer punto, y lo he señalado todas las veces que he tratado acerca de estos argumentos, tratando de responder, es el argumento acerca de la falacia. ¿Qué es una falacia? Como lo he dicho en reiteradas ocasiones, en lógica, una falacia viene del latín fallacia, que quiere decir simplemente engaño. Es un argumento que parece válido, pero no lo es. Algunas falacias se cometen intencionadamente para persuadir o manipular a los demás, mientras que otras se cometen sin intención debido a descuidos o ignorancia. O sea, puede ser muy bien a propósito o sin querer. En ocasiones las falacias pueden ser muy sutiles o persuasivas, por lo que se debe poner mucha atención para detectarlas. ¿Y cuál sería la falacia aquí? Muy bien. Yo sugiero que la falacia es el argumento desde el silencio. Hay muchos tipos de falacias y argumentos basados en un razonamiento engañoso. Muchos llegan a conclusiones equivocadas por basar su fe en una selección de citas favoritas que apoyan su punto de vista, que solo ofrecen una visión corta o sesgada de la realidad. La omisión de información o la no mención, por ejemplo, del Espíritu Santo en esta cita, la ausencia de evidencia de la misma no es un argumento para llegar a conclusiones firmes o hacer doctrina, mucho menos cuando se ignora otras fuentes que enriquecen el contenido o que demuestran todo lo contrario. Vamos directamente a la evidencia. El primer texto bíblico que vamos a ver está en Mateo 4, los versículos 8, 9 al 10. Desde el 8 al 10. Ahí Jesús, eso fue en el momento de la tentación de Cristo, dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, eso se lo dijo Satanás, eso es Mateo 4, 9. Dice: todo esto te daré, o sea, todos los reinos del mundo, si postrado me adorares. Satanás está solicitando adoración. Jesús le respondió: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Conclusión del punto que queremos señalar aquí. Según Jesús, solo Dios debe ser adorado. Solo Dios es digno de recibir adoración. Y Jesús estaba citando literalmente Deuteronomio 6, 13 al 15. Ahí dice textualmente lo siguiente: a Jehová tu Dios temerás y al solo servirás. La palabra servirás implica adoración también. A Jehová tu Dios temerás y solo a Él servirás. Y por su nombre jurarás. Dice: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. O sea, ahí se contrasta el Dios verdadero con los dioses falsos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. Y termina la cita. Solo Jehová Dios debe ser adorado. Éxodo 34, 14 dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. No te inclinarás a ningún otro Dios. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Eso dice Éxodo 34, 14. Y en Apocalipsis 19, versículo 10 y el capítulo 22, versículo 8 y 9, ahí en dos ocasiones Juan comete el error, por lo impresionado que queda por la revelación que recibe de parte de Dios. Él comete el error de inclinarse, se postra delante del ángel para adorarlo. Y ahora dice ahí en el capítulo 19, versículo 10 de Apocalipsis, dice ahí: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas.
yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y en los versículos 8 y 9 del capítulo 22 sucede lo mismo. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Una vez más se le señala, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. En otras palabras, yo soy uno igual a ti. De tus hermanos los profetas, soy una creación. Y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Si algo nos deja bien claro la Biblia, es que la adoración solo debe ser atribuida a Dios. Solo Dios es digno de ser adorado, alabado, honrado y exaltado. Dios es una persona, y nada menos que Jehová Dios en persona es digno de ser adorado y reverenciado. No podemos adorar a alguien o algo que no sea Dios. Solo si es Dios, entonces merece nuestra adoración. Otra verdad que implica el asunto de la adoración es que Dios es un ser corporal y personal. Si bien es cierto que Dios es espíritu, también tiene forma y un cuerpo físico. Dios no es una esencia o una sustancia ahí mezclada en la naturaleza. Adoramos a alguien, no a algo, no a una cosa. En el próximo punto veremos que Jehová es el único que tiene derecho a la veneración y a la adoración suprema. En Patriarcas y Profetas, página 277, párrafo 5, miren lo que dice aquí el espíritu de profecía. En este primer mandamiento, Jehová el Eterno, el que posee existencia propia, o sea, es eterno, existe por su propia voluntad, el no creado, el que es la fuente de todo y el que lo sustenta todo, es el único que tiene derecho a la veneración y adoración supremas. Esto debe quedar claro porque nos vamos a encontrar más adelante que Jesús es adorado y que el Espíritu Santo, vamos a mostrar evidencias el día de hoy, que también recibe adoración. Y ella dice claramente que solo un ser no creado, que se llama Jehová el Eterno y que posee existencia propia, es el único que tiene derecho a la veneración y adoración supremas. Solo Jehová, Dios el Eterno y no creado, puede recibir adoración con todo derecho sin que sea idolatría. Se prohíbe al hombre dar a cualquier otro objeto el primer lugar en sus afectos y en su servicio. Cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios o que impida que le rindamos el debido servicio es para nosotros un Dios. Y esto es idolatría. La señora White es bien clara al enfatizar que solo Jehová debe ser adorado, reverenciado, venerado y alabado. Solo Dios merece este regalo de parte de todas sus criaturas. Nuestro servicio y afectos están dedicados a Él. Y está prohibido por la ley de Dios dedicar tal acción a cualquier otra cosa que no sea Jehová Dios. Ahora, en nuestro siguiente punto, es que los siguientes textos que aparecen aquí en la pantalla, se los voy a demostrar, fuera de toda duda, demuestran que Cristo en la Biblia fue adorado como Dios. Eso está, simplemente lo voy a señalar. Hebreos 1:6, Apocalipsis 1:17 y 18, el capítulo 5, 8 al 14, Filipenses 2:5 al 11, Romanos 14:10 al 12, Mateo 2:11, 14:13, 15:25, 20:20, 28:9 y 17, Marcos 5:6, Lucas 24:52 y Juan 9:38. Hay muchos textos más que se podían traer a consideración. Todos estos pasajes bíblicos demuestran que Jesús fue adorado. Y si solo Jehová Dios, el Eterno, el que posee existencia propia, que no es creado, puede ser adorado, es el único que merece y tiene derecho a la adoración, eso nos lleva a la conclusión de que Jesús es entonces Jehová Dios, el Eterno y no creado, el que posee existencia propia. Y la Biblia también es clara con eso. Cristo también es Jehová Dios. Y eso también queda demostrado cuando usted compara los pasajes que les presento a continuación, y es sumamente interesante. Si usted compara Isaías 43 con Mateo 3, 1 al 3,
Malaquías 3.1 con Lucas 1.67 al 80, Isaías 43 al 5 con Lucas 3 al 6, Isaías 45, 21 al 23 con Filipenses 2.5 al 11, Zacarías 12.8 al 10 con Juan 19 al 37 y Apocalipsis 1.7, Salmo 68, 17 al 20 con Efesios 4, 7 al 10, etc. Ahí en su pantalla aparecen todos estos textos y todos demuestran, cuando usted lo compara, que el Jehová que se mencionaba en el Antiguo Testamento, en esos textos del Antiguo Testamento, se comprueba bíblicamente que es Jesús. Ahora, respecto a este tema, para que no quede duda, la señora White en la revista Señales de los Tiempos, 3 de mayo de 1899, párrafo 18, dice: Jehová es el nombre dado a Cristo. Ella lo dice así bien claro: Jehová es el nombre dado a Cristo. Y en el deseado de todas las gentes, página 435, párrafo 4, dice ahí: cayó el silencio sobre la vasta concurrencia. El nombre de Dios dado a Moisés para expresar la presencia eterna, o sea, un ser que siempre estuvo presente, tiene una presencia eterna, que no hubo un momento en el cual Él no estuviera presente y no existiera como persona. Pues el nombre de Dios dado a Moisés para expresar la presencia eterna había sido reclamado como suyo por este rabino Galileo, es Jesús. Se había proclamado a sí mismo como el que tenía existencia propia, el que había sido prometido a Israel, cuya procedencia es de antiguo, desde los días de la eternidad. Y esta cita, fuera de toda duda, demuestra que Jesús no tuvo ningún comienzo en el tiempo. Jesús no tuvo un nacimiento, porque no tendría entonces una presencia eterna. La teoría que sugiere que Jesús tuvo un comienzo en el tiempo, que nació o fue literalmente engendrado, pues implica el hecho de que hubo un tiempo donde Jesús no estaba, como una persona separada del Padre, no existía aparte del Padre, no, solamente el Padre estaba solito. En otras palabras, hubo un momento donde el Padre no era Padre y Jesús no era Hijo, porque el Padre aún no había tenido un Hijo, estaba solo en la eternidad. Y esto es falso, porque Jesús tenía una presencia eterna, tiene una presencia eterna. Él tiene existencia propia, nadie le dio la existencia. Y Jesús ha existido siempre. No hubo un tiempo en el cual Él no existiera como una persona distinta del Padre. Jesús es Jehová Dios mismo en persona. Es digno de recibir la adoración con todo derecho. Es eterno y posee existencia propia. Su presencia es eterna. Él es coigual al Padre. Por eso la adoración a la persona del Hijo en la deidad no es idolatría. Adorar a Jesús no es idolatría, porque Jesús es Dios en el más alto sentido de la palabra. Jesús no es una esencia sin forma o un cuerpo diseminado ahí por toda la naturaleza. Es una persona real y física, de la misma manera en lo que lo es el Padre. En 1892, en la revista Review Herald, 28 de junio, párrafo 3, la señora White señaló que Jesús era coigual al Padre, a Dios el Padre. En otras palabras, Jesús coexiste en una posición de igualdad con Dios el Padre. En 1906, en la misma revista, 5 de abril, ahí dice que el homenaje de adoración de los ángeles fue recibido por él como su derecho. Esto era su derecho natural y eso no era un robo a Dios. De hecho, es una de las citas que presentamos al inicio. Ahora, si la adoración a otra persona distinta, y aquí quiero que reflexionemos al respecto. Si la adoración a una persona distinta y separada de Dios el Padre no es idolatría, ya que esa persona merece la adoración porque es Jehová y es Dios mismo, por eso la recibe y merece la adoración con todo derecho natural, entonces, o sea, estamos hablando de dos personas que son adoradas. Aparte de Dios el Padre, hay otro ser, otra persona separada que se llama Jesús el Hijo, que es tanto Dios como lo es el Padre, y recibe adoración. Si eso no es idolatría, ¿por qué sería idolatría adorar al Espíritu Santo como una tercera persona en la divinidad? Si se demuestra que el Espíritu Santo es Dios, es una persona, tiene un cuerpo y una forma física, así como lo tiene el Padre y el Hijo,
entonces lógicamente también es digno de ser adorado. Él es la tercera persona en la divinidad y merece tanto la adoración como Dios el Padre. Para nuestros amigos antitrinitarios, es idolatría adorar al Espíritu Santo porque para ellos, de hecho, el Espíritu Santo no existe como una persona distinta y separada de Dios y de Cristo. Ese es el primer error. Ellos niegan la deidad del Espíritu Santo y no reconocen que el Espíritu Santo sea Dios. Entonces, lo que haremos a continuación será demostrar que el Espíritu Santo es Jehová Dios mismo y merece con todo derecho la adoración, así como el Padre y el Hijo. Y eso es lo que vamos a hacer en el próximo punto. El Espíritu Santo es Jehová y también merece la adoración con todo derecho, así tanto como el Padre y el Hijo. Ahora, si usted tiene su Biblia a mano, es importante que lea los versículos que vamos a leer a continuación porque son sumamente significativos. El primer texto es Éxodo 17, versículos 2 al 7. Éxodo 17, 2 al 7. Dice ahí, se cuenta la experiencia de la tentación en Masá y Meriba. Dice, y altercó el pueblo con Moisés, versículo 2 de Éxodo 17. Y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Quién fue tentado según ese pasaje? Fue Jehová el que fue tentado por el pueblo. Dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y nuestros ganados? Y continúa relatando la historia y en el versículo 7 dice ahí, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, porque la rencilla de los hijos de Israel, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Sí o no? ¿Anda con nosotros Jehová? Ahí, ¿a quién tentaron? El versículo 2 y el versículo 7 deja claro que la tentación fue contra Jehová. Tentaron a Dios. Ahora, el siguiente pasaje está en Salmos 95, versículos 7 al 11. Salmos 95, 7 al 11. Dice ahí, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice ahí el versículo 8 del Salmo 95. Y escuchen esta frase que es muy significativa. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. O sea, está citando ahí la historia, hace referencia a la historia que leímos anteriormente en Éxodo 17. Dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Dice el versículo 9, donde me tentaron. ¿Quién está hablando ahí? Es Dios. Dice, me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Y versículo 10 dice, 40 años estuve disgustado con la nación. Y dije, pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Quien pronunció estas palabras fue Dios y es Jehová, según Éxodo 17. Ahora, ¿dónde está lo significativo en todo esto? El texto clave está ahora en Hebreos 3, versículos 7 al 12. Cuando usted va al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, desde el versículo 7 al 12, allí va a entender algo sumamente significativo e importante acerca de esta experiencia de Masá y Meriba, donde tentaron a Jehová, según Éxodo 17, y donde el Salmo 95 dice que fue Dios el que fue tentado. Dice que me probaron, dice Dios. Y por esa razón, Él los envió a vagar por el desierto durante 40 años. Ahora dice Hebreos 3:7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que lo dijo? Dice Hebreos 3:7, dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Dice Hebreos 3:9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años.
a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 12 dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Así que Pablo aquí reconoce varias cosas. Número 1, que el Jehová de Éxodo 17, que fue tentado en Masa y Meriba, según Salmos 95:8, que fue Dios al que tentaron, al que probaron, y por esa razón nos envió 40 años por el desierto. Ese Dios vivo, según Hebreos 3:12, dice que no haya ninguno de vosotros de corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Es nada más y nada menos que el mismo Espíritu Santo, porque en Hebreos 3:7, el versículo 7 dice ahí, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y a continuación se cita lo que dijo el Espíritu Santo. Y esto es una cita textual del Salmo 95, versículo 7, dice, si oyeres hoy su voz, lo acabamos de leer en el libro de Salmos. Y dice Pablo que fue el Espíritu Santo quien dijo eso. Así que lo lógico, la conclusión es que el Espíritu Santo, ¿quién es? Es el Dios vivo y es Jehová Dios. El Espíritu Santo es Jehová. Vamos al siguiente argumento. Está basado en Isaías 6, acerca de la gloria de Jehová. Si vamos a Isaías capítulo 6, versículos 1 hasta el 10, allí el profeta Isaías dice el versículo 1, Isaías 6, 1, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Nótese que tiene un trono, el Señor está sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y el versículo 3, Isaías 6, 3, ahí se describe esa visión, y dice el 3, y el uno al otro daba voces acerca de los querubines, de los serafines, dice ahí, diciendo, oye, ¿qué dicen? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Es a Jehová a quien ellos están adorando. Toda la tierra está llena de su gloria. Aquí se muestra una adoración ofrecida a Jehová de los ejércitos, al Señor, según el versículo 1 dice, él vi yo al Señor, está sentado sobre un trono, y las faldas dice que llenaban todo el templo. Y ahora usted puede continuar leyendo todo lo que dice en versículos, y en el versículo 8 dice, después oí la voz del Señor. Ahí ya no lo ve esta vez, sino que lo escucha su voz. ¿Qué decía? ¿Qué decía esta voz? Dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ahora nótese que algo interesante ahí, usa el término plural. Este Señor, quien es Jehová de los ejércitos, Dios, se identifica, está representando a un grupo, por lo menos más de uno. Dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y yo creo que este nosotros implica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Quién irá por la deidad? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y ahora nótese con mucho cuidado lo que dice el Señor, Jehová el Señor, lo que dice esta voz que Isaías vio en el templo, que lo vio sentado en un trono, que es Jehová de los ejércitos, según el versículo 3. Nótese lo que dice el versículo 9, Isaías 6, 9. Dice, y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Lo significativo de esto es que en el libro de Hechos, si vamos al libro de Hechos, capítulo 28, versículos 25 al 28, Hechos 28, 25 al 28, dice ahí, versículo 25, y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo estas palabras. Escuchen lo que dice Pablo. Bien hablóles el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Ahora va a decir qué fue lo que habló el Espíritu Santo. Versículo 26, ve a este pueblo y diles,
De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con sus ojos, y oigan con sus oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabe pues, versículo 28, que a los gentiles es enviada esta salvación. ¿De quién? De Dios. Se reconoce que esta persona, quien pronunció esta profecía, estas palabras, fue Dios. Esta es la salvación de Dios, y que ahora les es enviada a los gentiles, que ahora tienen una oportunidad. Y ellos, los gentiles, ellos sí oirán, algo que el pueblo judío rechazó. Ahora, el versículo 25 queda claro que fue el Espíritu Santo quien habló estas palabras. Lo que quiero señalar es que el Señor de Isaías 6, el que estaba sentado allí en el trono, que se identifica como Jehová de los ejércitos, y que era adorado por los serafines que le decían: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria, según Pablo, ese Señor que pronunció la profecía, quien envió, quien preguntó, dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y el mensaje que debía dar esta persona es: di a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis, por cierto, mas no comprendáis. Dice: engruesa el corazón de este pueblo. Esa profecía fue pronunciada por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo fue el Señor que Isaías vio en el templo, fue el Jehová de los ejércitos, cuyas faldas llenaban el templo, y era adorado por los serafines. Así que queda demostrado que el Espíritu Santo es Jehová Dios. Ahora, como otro argumento, en el nuevo pacto, Jeremías 31 es otro texto, Jeremías 31, versículos 31 al 34, Jeremías 31 al 34, dice ahí, se da la profecía acerca del nuevo pacto, y dice: he aquí vienen días, dice Jehová, que quede claro que es Jehová quien dice esto, dice Jehová, en los cuales haré. ¿Quién haré? Jehová. Yo lo haré, dice Jehová, lo hará. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Como que Jeremías quiere que nos quede claro que fue Jehová quien dijo eso. Versículo 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Nuevamente aquí se señala que es Jehová quien lo dice: daré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Si usted estuvo presente en un video anterior que se los recomiendo, donde demostré que quien escribió los 10 mandamientos fue el Espíritu Santo, entonces creo que ya se puede imaginar quién es este Jehová. Dice: daré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Qué hará? Dice: perdonará la maldad de ellos y ya no se va a acordar más de sus pecados. Ahora, si vamos al libro de Hebreos nuevamente, Hebreos capítulo 10, los versículos 15 al 17, 3 versículos sencillos que demostrarán que el Jehová que fue el autor del nuevo pacto, el Jehová que se propone escribir la ley de Dios en nuestra mente y nuestro corazón, el Jehová que le hablaba a Jeremías acerca del acuerdo del nuevo pacto, Hebreos 10:15 dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, ¿y qué fue lo que dijo el Espíritu Santo? Se cita literalmente las palabras dichas al profeta Jeremías por Jehová. Dice que el Espíritu Santo fue quien lo dijo. Después de haber dicho, el Espíritu Santo dice, el versículo 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Al Espíritu Santo lo llama el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, o sea que el Espíritu Santo añade,
y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es textualmente una cita de Jeremías 31. Así que el Jehová de Jeremías 31 no es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo. Dios, Espíritu Santo, fue quien guió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Eso queda demostrado en Deuteronomio 32:12. Dice allí que Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Así que este texto es significativo. Deuteronomio 32:12 dice que fue Jehová el que guió al pueblo de Israel y lo guió solo. Y con él no hubo Dios extraño, no hubo otro Dios que fuera extraño. Así que si Jesús estuvo ahí en el éxodo de Israel, si el Espíritu Santo también estuvo ahí, estas tres personas componen al único Dios verdadero. Y ninguno de ellos es un Dios extraño. Los dioses extraños son los dioses de otras naciones que son dioses falsos. Pero Jehová es el único Dios verdadero. Y cuando se dice Jehová, nos referimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ellos tres tienen ese nombre. Jesús es Jehová, el Padre es Jehová, el Espíritu Santo es Jehová. Y los textos que estoy colocando en la pantalla a continuación demuestran que el Espíritu Santo pues estuvo ahí en todo el trayecto del pueblo de Israel. Ahora, hablándonos acerca de la persona, la forma y la figura del Espíritu Santo, en 1892, en la revista Señales de los Tiempos, 3 de octubre, párrafo 3, dice allí, el Espíritu de Profecía dice: el Espíritu también nos ayuda en nuestras debilidades. Y el Espíritu, siendo Dios, conoce la mente de Dios. Así que para Elena de White, el Espíritu Santo era Dios. No tengan dudas al respecto. El Espíritu Santo es Dios y esto armoniza con la evidencia que hemos presentado de la Biblia. En 1899, en el manuscrito 66, 1899, dice ahí que debemos darnos cuenta de que el Espíritu Santo, que es tanto una persona como Dios es una persona, camina por estos terrenos, ahora dice ahí, invisible a los ojos humanos. Esto es significativo, estas palabras, esta frase que es invisible a los ojos humanos, porque nos resalta, nos añade el hecho de que es invisible para nosotros, pero no para los ángeles, no para los otros seres del universo que no han caído. El Espíritu Santo sí es visible para cierto sector en el universo que no tiene pecado. Es invisible a los ojos humanos, explica la señora White. Y es tanto una persona física con su forma, con su cuerpo, así como Dios el Padre es una persona. Dice el Señor Dios, hablando del Espíritu Santo porque es el contexto, el Señor Dios es nuestro guardián y ayudante. Él escucha cada palabra que pronunciamos y conoce cada pensamiento de la mente. Ahora, cuando usted lee, y esto no vamos a tener tiempo para hacerlo, el libro de Ezequiel, y aquí están todas las referencias, el libro de Ezequiel demostrará que el Espíritu Santo tiene un trono, el Espíritu Santo es Dios y es Jehová. Ahora, ahí vamos a encontrar que el Espíritu Santo tiene una forma corporal, tiene un trono, es Dios, y queda demostrada así la eterna deidad del Espíritu Santo. De modo que la adoración al Espíritu Santo es del todo necesaria e imprescindible. Ahora, ¿por qué dice el Espíritu de Profecía en una de las citas iniciales, que de hecho es la más significativa para nuestros amigos antitrinitarios, en el Instructor de la Juventud, 7 de julio de 1898, párrafo 2, dice que solo el Padre y el Hijo deben ser exaltados? ¿Por qué dice ahí eso? Una vez más, vale la pena regresar a explicar qué cosa es una falacia y cómo sucede. Argumentar que solo el Padre y el Hijo son personas divinas que merecen la adoración por esta declaración es deshonesto y no hace justicia al completo de todas las citas bíblicas y evidencias del Espíritu de Profecía. La Biblia y la hermana White nos explica claramente que el Espíritu Santo es una persona divina, digna de recibir adoración. Si llegásemos a la conclusión de que solo existen el Padre y el Hijo, y que solo ellos dos merecen adoración en base a esta declaración, entonces tendríamos el siguiente problema, que en la matutina, a fin de conocerle,
página 177, párrafo 1, allí dice que solo Jesús ha de ser exaltado. ¿Qué le parece? Solo Jesús ha de ser exaltado, dice esta cita. Ahora, si solo Jesús debe ser exaltado, podríamos concluir que Jesús y el Padre son la misma persona, lo cual nos llevaría a creer en la unicidad y el modalismo. O peor aún, podría llevarnos a la idea de que el Padre no debe ser adorado ni exaltado, y que solo Jesús es digno de recibir alabanza. De la misma manera en la que esta última declaración, o sea, la que dice que solo Jesús ha de ser exaltado, esta declaración no pretende explicar cuántas personas hay en la deidad dignas de ser adoradas y de recibir alabanza. Tampoco la cita del instructor de la juventud, 7 de julio de 1898, párrafo 2, pretende afirmar que la adoración es exclusiva del Padre y del Hijo, dejando fuera al Espíritu Santo. Otras declaraciones confirmarán el hecho de que el Espíritu Santo sí debe ser adorado. Por ejemplo, en la Review and Herald, 4 de junio de 1881, el artículo C, párrafo 19, dice: Elena White escribió: alabado sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ella la alabanza la dirige hacia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la carta 102 de 1894 dice ahí que debemos honrar al Espíritu Santo guiándonos, siguiendo a donde nos lleve. O sea, debemos dejar que el Espíritu Santo, dice ahí, voy a leer una parte, dice: algunas personas actuarán como si tuvieran la prerrogativa de usar al Espíritu Santo en lugar de dejar que el Espíritu Santo los use a ellos. Y dice, por eso dice que debemos honrar al Espíritu Santo siguiendo a donde nos lleve. Y usted puede leer la declaración completa, aparece en su pantalla. Así que debemos honrar al Espíritu Santo. Y en 1906, por si queda alguna duda, en el manuscrito 139 de 1906, hablándonos de ya los redimidos en el cielo, dice: a medida que los santos en el reino de Dios son aceptados en el amado, escuchan: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Está citando Mateo 25:34, dice ahí, describiendo esta escena en el cielo, dice: y luego se tocan arpas doradas, y la música fluye a través de la hueste celestial, y se caen, o sea, se postran al suelo, y adoran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que la adoración, según esta cita, es dirigida a las tres personas de la deidad: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Queda demostrado hasta aquí por este estudio que el Espíritu Santo es Dios Jehová. Es una persona, así de la misma manera y forma en la que Dios el Padre es una persona. El Espíritu tiene un trono y una apariencia física divina. El Espíritu Santo no es un ser incorpóreo o deforme, no es una esencia diseminada por todo el universo. El Dios Espíritu Santo es digno de la suprema adoración, y todo el que niegue esta verdad sea anatema. Está en contra de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Este estudio ha sido más largo de lo inusual. Hemos presentado mucha evidencia y queda respondida esta pregunta: ¿debemos adorar al Espíritu Santo? Por supuesto que sí. Si somos fieles a la Biblia y al Espíritu de profecía, el Espíritu Santo sí debe ser adorado de la misma manera en la que se adora al Padre y al Hijo. Que Dios te bendiga. Maranata.